8:04 y bienvenidos a Inteligencia Financiera, esta propuesta de Ñandutí en la que abordamos diversos temas sobre finanzas, economía y esta noche vamos a tener un tema especial, ciberseguridad. ¿Cómo nos protegemos antes de ser víctimas? Pero antes voy a saludar a los compañeros de siempre. ¿Qué tal René? ¿Qué tal Arnold? ¿Cómo están? Hola Claudia, ¿qué tal? Y estamos celebrando contigo tu tiempo full en Ñandutí, ¿verdad? Me parece que estamos con noticias. Estoy esperando la invitación para la celebración. Ya podemos invitarte si es oficial. Acá ya está la organizadora de eventos de Avalon, me contaron. Sí, la verdad que hoy con un tema interesante y yo le contaba a él que yo soy muy fanático de Black Mirror en Netflix y cuando le escucho hablar a él, que siempre le sigo en redes y todo eso, a veces digo, pucha, estamos cerca de Black Mirror, nosotros vamos a meter la pata en algo y va a explotar todo, así que interesante escuchar sus tips hoy. Sí, ¿qué tal Arnold? Buenas noches Claudia, René, al invitado. Nunca aceptamos nuestras invitaciones, Claudia, así que... Yo ya dije que voy a invitar porque... Te vamos a tirar al frente así porque... En la última invitación que escuché el miércoles pasado me interesó el lugar. Sí, solo que yo tengo lindo. que acomodar mis horarios nomás para ir. Genial. No, y también saludar también por la independencia del país, que es el día de hoy también, así que felicidad para nuestro país también, ¿verdad? El 14 y 15 de mayo. Bueno. Súper interesante el señor que está haciendo las recreaciones con inteligencia artificial, Sí, que sí, realmente por primera vez como que estamos viendo así en 3D, digamos, hechos históricos y personajes de nuestro país. La verdad que se disfruta mucho. No hay un abuso ya con esas representaciones y la IA. Abuso de sentar la gomita y hacerle aprender tipo semillita todavía en 2025 con una imagen en 2D y una profesora acá, güey. Eso es lo que... Está cierto. Yo creo que esto te da mucho mí más... yo soy medio clásica todavía en algunas cosas porque me pasa lo mismo cuando quiero buscar de repente ponerle algo súper básico, un look, y ya me sale inteligencia artificial en vez de una chica vestida con las prendas que tal vez estoy buscando. Pero no hay eso, Claudia. No, o sea sí que yo hay. justo la semana pasada vi de vuelta La Misión con mi señora, ¿verdad? La clásica película de los jesuitas y los guaraníes, eso así, pucha que... ¿Cómo nos hace falta escucharnos o ver nuestra historia de esa forma y no... en un pizarrón caigüey ahí que no entendés nada. Claro, porque viste que en el colegio pues te dicen todo los experiencia, ahora sí, la los única jesuitas forma. tal año, no tenés ni idea de qué se trata. Y no se te queda tampoco nada, se te escapa rápido. Queda, realmente qué interesante ver así. Sí. Capaz que en 2 horas aprendés lo que no aprendías en un también año. es cierto. Correcto, sí. Bueno, ya le vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, Miguel Ángel Gaspar. Lo estábamos diciendo fuera del aire, que es el referente de ciberseguridad en el país. Contanos un poco, Miguel, primero sobre vos, porque siempre hablamos contigo, pero no profundizamos de dónde venís y qué formación tenés. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches a la audiencia, a los televidentes. Gracias por el espacio. Feliz Día de la Patria. La inteligencia artificial es un apoyo, no un sustituto. Entonces, el modelo cognitivo sí tiene que cambiar en las aulas, pero hoy países que siempre fueron referentes en educación han erradicado el celular de las aulas. ¿Por qué? Porque el proceso de lectoescritura tiene que afianzarse en la niñez para tener un apoyo que les permita mejorar lo cognitivo y lo imaginativo. Ese es el cambio que vamos a tener que hacer. Soy ingeniero informático, me especializo en cibercrimen. Hace mucho tiempo decidí dedicarme a seguridad. Ya a los 15 años toqué mis primeras computadoras. Hoy tengo 51, al revés. Y en aquel entonces uno tenía que trabajar muchísimo. $50 sería la hora de computadora. Y me tomó un virus. Y no había plata para tener más disquetes. Ajá. Entonces perdí todo mi trabajo. Eso me costó el viaje de estudio. Me De costó un 5 y montón de cuarto, cosas. ¿verdad? El floppy de 5 y cuarto. Tenía 5 y cuarto y 3 y medio. Sí, sí. Y entonces ese día dije que me iba a dedicar a ciberseguridad. Y unos años después, ya en la facultad, estudié aquí en la Católica, en el 96, vino un profesional español a hablar de protección de datos. Y me acuerdo muy bien de la escena porque en aquel entonces él pedía una esquela con las preguntas y yo le hice llegar una esquela. Y la esquela decía que creo que descubrí mi vocación y que le agradecía por la charla, ¿no? Bueno. Y medio que se burló el gallego y me dijo, bueno, falta mucho todavía, espero que puedas llegar. Bueno, él hoy me sigue a mí en Twitter. Así que misión cumplida. Y decidí hace 10 años, me pidió un amigo, me dice, negro, me dicen mis amigos, negro, ¿podés darme una mano con este colegio para hablar a los chicos? Y nunca más salí. Y después de 10 años decidimos estudiar desde la cibernética la afección al ser humano de la tecnología
Y este es el concepto que hoy usaron Finlandia, Dinamarca, Brasil, España, Suecia para erradicar celulares del aula, para declarar la ciberadicción como un problema de salud pública, cosa que acá ni a cañonazo, y para que se les pida explicaciones a las plataformas de la manera en que invaden, recolectan y tratan los datos personales. Así que ese es nuestro camino, nuestro recorrido. Sí, y muy pertinente, ¿verdad? Y apremiante también. Te invitamos, Miguel, por lo que ocurrió y por lo que hace poco se denunció con respecto, el domingo ocurrió, sobre el ciberataque a diferentes instituciones del Estado. Hasta ahora tengo entendido que el MITIC solamente reconoció el ataque al Ministerio de Salud y Agricultura y Ganadería, si no estoy equivocada. Pero, sin embargo, dijiste que son entre 10 a 12 instituciones las que se vieron realmente afectadas y vulneradas en cuanto a la información que tienen en sus sistemas. Así es. Bueno, al día de hoy ya son casi 20 ministerios. Hago una cronología sencilla para que la gente lo entienda y lo que voy a contar, porque siempre mantuve la institucionalidad y creo que a pesar de estar en desacuerdo con quienes llevan adelante el proceso, hay que mantener la institucionalidad. Digo esto porque hay algunos colegas que prefieren poner placas tipo crónica y mostrar un montón de cosas, pero eso no ayuda. Hoy tenemos que ayudar porque estamos todos en la bolsa. Los datos de ustedes, los míos, están todos filtrados. Cuando una empresa de seguridad postea una imagen de un foro de hackers en donde se suelen hacer estas ofertas, me arrobaron como 40 personas. Yo no estaba ni enterado porque estábamos con un montón de trabajo y me senté a leer a ver cuál era la situación. Y este actor de amenazas, este ciberdelincuente, estaba posteando la venta de datos paraguayos. Trato de buscar el usuario, de validar que sea el usuario verdadero, doy con él y él decide hablar conmigo. Estamos hablando hace como 5 días con él. Estás hablando con el hacker con el responsable, uno de los responsables de estas filtraciones. Entonces, lo primero que hice fue hablar con la Policía de Delitos Cibernéticos, con el MITIC, para ponerlos al tanto de la situación, porque cuando pasan estas cosas, si bien los estados no negocian con delincuentes, la mediación es importante para tratar de salvar lo que se pueda. Esta persona empezó a comentarme las formas y el tipo de ataque que había llevado adelante. El ataque se llama desplazamiento lateral. Significa que cuando vos conseguís entrar a una infraestructura, vas escalando privilegios para ver qué más podés reventar. Por ejemplo, si yo entrara aquí al nuevo estudio por una ventana que dejaron abierta en el baño, voy a ir tratando de subir hasta llegar a la oficina donde está la caja fuerte. Eso hace y lo hace muy bien. Ayudó a encontrar parte de la brecha de salud, o sea, para demostrar que es él, porque eso hacen. Se filtran una serie de bases de datos sueltas para que la gente pueda analizar y ver. A nosotros nos compartió 355.000 registros del tema ministerio que puse también a consideración del MITIC. Y de ahí fue una oleada, porque él nos dijo, se hace llamar Liker. Somos un grupo que está atacando gobiernos de Latam, Latinoamérica. Pero también hay otros grupos que tienen perfiles hacktivistas, es decir, usan técnica de hacking para hacer activismo. Por eso habíamos hablado incluso con usted también, cuando sube Santiago Peña, que era muy peligroso sentar posturas ya sobre Ucrania, sobre esto, sobre lo otro. ¿Por qué? Porque hoy en día la globalización hace que si no te gusta que estés con Taiwán y no con China, con Ucrania y no con Rusia, van a venir a buscarte. Te vuelvas blanco de ataque. Exactamente. Entonces, de repente nos encontramos con 4 grupos hacktivistas y un actor de amenaza solitario que empiezan a vulnerar plataformas. Hoy día, para que la gente no me crea a mí, sino que vaya y busque, pueden ir al sitio darkforums.st y en Darkforum pueden poner Paraguay como búsqueda, pueden registrarse con un usuario trucho, ponen Paraguay como búsqueda y solamente las 7 líneas que contienen la palabra Paraguay contabilizan entre ellas 9 millones de registros y más, casi 20 ministerios vulnerados y con los datos expuestos. Y digo esta cantidad porque los datos son encontrables en Internet. Está la gente de Cyberteam, está este actor de amenazas, Liker, hay un grupo árabe que su canal en Telegram, parte de Cyberteam está totalmente en árabe, hay portugueses. Entonces es una filtración masiva. Hay datos que fueron vulnerados, copiados y filtrados que tienen 3 días, otros que tienen 4 o 5 meses, otros que son de noviembre, otros que son de hace años, pero hay demasiada información allí. Miguel, ¿y ellos están buscando ahí algún tipo, o sea, venden esta información o están pidiendo algún tipo de pago al rescate, digamos, al gobierno
Mire, o por dónde está yendo un poco la... En particular, este actor de amenazas me dijo que no tuvo contacto con gente del gobierno. Él pedía un Bitcoin, $80.000 más o menos, para no publicar la información. Y los otros grupos son grupos activistas, tienen otro tipo de Claro, no es un tema de plata, intereses. digamos. Sino... Algunos lo hacen porque pueden, porque encontraron una vulnerabilidad y porque después lucran con lo que pueda vender de la base. ¿Todos lo hicieron al mismo tiempo? No, son meses de trabajo. Las últimas filtraciones de Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, GIS, a pesar de que el Ministerio de Salud diga que no, GIS también fue vulnerada. DINAC, Presidencia y Cámara de Diputados sí tienen un lapso de menos de un mes. Miguel, uno puede decir que, por lo que vos viste, esto es... No sé si te acordás la película War Games de Matthew Broderick, era un tipo en su dormitorio. ¿Esto es un tipo en su dormitorio o son organizaciones tipo la famosa Corea del Norte, Rusia, China? ¿Es algo más grande o pocas personas pueden estar haciendo este tipo de ataques? Mire, por la trazabilidad que estuvimos haciendo de algunos de los vectores de ataque, yo no dudaría incluso de que tengamos algún otro gobierno metido en la situación. Norcoreanos, chinos, como ya ha pasado anteriormente. Por eso es que hablábamos fuera de micrófono y lo vuelvo a repetir, más allá de lo que dicen otros colegas de ustedes, desconociendo completamente cómo funciona el estado de emergencia y algunos otros colegas míos, cuando pasó lo de Brasil, del espionaje brasileño, ya teníamos que haber declarado estado de emergencia en ciberseguridad, en ese entonces. Ahora tendríamos que haber declarado urgentemente, porque acá no se trata de que tengan o no tengan estrategia o que van a hacer un vito del dinero, sino que es una figura institucional para mantener la institucionalidad de la República, algo que le va a permitir a la gente poder estar al tanto de qué es lo que se está haciendo, porque hagan ustedes el recuento, ustedes están todo el día con el tema de prensa, ¿qué es lo último que saben del espionaje de Brasil a nosotros? Nada. ¿Quieren enterarse de algo? Hay que ir a leer la prensa brasileña. Entonces no puede ser que sigamos manejando la seguridad por oscuridad cuando debería darse un proceso transparente para que todos estemos al tanto. Yo le insto a la gente que cuando pase este primer temblor, porque ayer en una entrevista con un medio peruano hasta las 2 de la mañana decía este actor de amenazas, Paraguay tiene más filtraciones, vamos a pasarlas la semana que viene y son millones. Cuando pase esto, deberíamos ir todos al Ministerio de Salud y decirle qué es lo que filtraron de nosotros, qué datos son. Miguel, y uno ve esto como algo remoto que le pasa al gobierno, pero al final de cuentas, ¿cómo te puede llegar a afectar eso como persona física o como empresa, digamos? ¿Qué tipo de datos estamos hablando que son comprometidos ahí? Bueno, muy buena pregunta. Voy a tratar de explicarlo para que la gente lo entienda. Hay un momento de la respuesta a su pregunta que es un momento social. Tenemos que cambiar el chip, porque la protección de datos personales es un derecho humano. Entonces, si vos protestás cuando te quitan el derecho a la comida, a la salud, a la vivienda, también deberías protestar cuando te quitan el derecho de proteger tu información, porque es un derecho humano constitucionalmente. Entonces, eso la gente tiene que asumirlo, primer punto. Y segundo punto, los ataques que más han crecido son los ataques de suplantación de identidad con ingeniería social. Y vivimos en un país en donde la víctima de suplantación, es decir, si yo, delincuente, lo suplanté a usted, usted es el que tiene que demostrar que usted no fue, no yo, que yo fui. Entonces, ¿cómo se hace un ataque de suplantación? Con datos fidedignos. Entonces, si ya tengo los datos que la gente de por sí postea de sí misma, cosa que está mal, a eso le sumo los datos que puedo encontrar en Internet de una filtración de datos, yo tengo datos reales para que cualquiera crea que usted es usted y no es usted. Por eso es que es mentira lo que dijo otro colega de ustedes, que dijo literalmente me chupa tal cosa, porque no van a acceder a mis cuentas bancarias. Mentiras. ¿Qué hace una persona cuando se enfrenta al hecho de poner una contraseña? Busca las palabras y los números que más recuerda. Claro. Entonces, si vos tenés una base de datos de números y palabras que más recuerda a una persona, con una herramienta de inteligencia artificial o tranquilamente sentándote a mirar, vas a poder adivinar las contraseñas. Es decir, tenés menos posibilidad de fallar. Por eso es que esto es importante y por eso, entre otras cosas, institucionalmente deberíamos haber declarado la emergencia en ciberseguridad. Justamente sobre ese punto, ¿qué implica declarar esa emergencia, ese estado de emergencia de ciberseguridad? O sea, ¿cuáles son los mecanismos que se utiliza? Famoso, no sé si es un tipo toque de queda cuando hay la parte también militar y demás, para entender y explicar un poco también la... Muy buena, justamente por eso. Este tipo de emergencias se declaran cuando hay conmoción interior o ataque exterior. Estamos bajo ataque exterior.
Y hay conmoción interior porque no sabemos exactamente qué calidad y cantidad de datos han sido filtrados, pero sí sabemos que entes muy sensibles han sido vulnerados. Eso es conmoción interior. Entonces, por cualquiera de los dos perfiles deberíamos haberlo hecho. ¿Y qué posibilita esto? Primero va a sacar a la luz si es que el gobierno o el MITIC tienen un protocolo para este tipo de casos. Exacto. Si no lo tienen y no se puede hacer nada con la emergencia, ese ya es otro problema. Pero acá nos va a demostrar si pensamos en esto, porque en el gobierno anterior se emitió un plan director de TIC hasta el 2030. Si el plan director de TIC no contempla este tipo de cosas, eso quiere decir que estamos fritos y estamos muertos. Sí. Pero también da la pauta para que se puedan contratar o pedir ayuda internacional. Ya. La cooperación pública-privada con empresas y profesionales que podemos dar una mano y ayudar, permitir la generación de convenios de confidencialidad para el acceso a este tipo de hardware y software para ayudar en todo lo que se pueda. Hay otro escenario de acceso a los datos para tratar de colaborar en la situación. Así como cuando hay un desastre natural, que todos somos bomberos, todos somos rescatistas, bueno, Sí. esa situación. Pero sobre todo el acceso y el conocimiento de cuáles son las infraestructuras críticas. Nosotros por ley no sabemos cuáles son. Tal vez lo complicado de esto, que la paradoja es que, por otro lado, el gobierno está haciendo hace tiempo esfuerzos de, por ejemplo, el portal ciudadano. Cada vez hay más información nuestra digitalizada, ¿verdad? Y se empieza a cruzar esa disponibilidad digital con la posibilidad que se filtre toda tu información, ¿verdad? Exactamente, y eso es lo que a mí me preocupa, y esto voy a tratar de explicarlo sin ser muy técnico. Eso es lo que me preocupa a mí. Porque si tenemos una identidad electrónica ofrecida por el gobierno, eso quiere decir que las personas y los ministerios van a tener que hacer una consulta contra esa identidad cuando quieran algo de nosotros. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Hasta hoy, si una persona, pongamos el hecho de una mujer casada, quiere separarse, para sacarse el de fulano, tiene que hacer como 7 trámites presenciales, porque las bases de datos no están conectadas entre ellos. Pero si tenemos un grupo que utiliza el ataque de desplazamiento lateral, como pasó con el RUES, el Registro Estudiantil de Educación Único. Superior, ¿sí? Que se mete adentro y puede llegar hasta identificaciones, entonces eso me preocupa, el tema de desplazamiento lateral, porque si tenemos a alguien que para loguearse utiliza su nombre y el año, ¿quién me dice que de esa forma no está la conexión contra la base de datos de identificaciones? Por eso hay demasiadas cosas que explicar, porque queda todo al criterio de la especulación y no hay transparencia en la solución. Son las 21:38. Seguimos aquí en Inteligencia Financiera y queremos aprovechar la presencia de Miguel Ángel Gaspar y saber cómo protegernos en cuanto a nuestra información financiera. Vamos a la empresa primero. A la empresa primero. Queremos hablar un poco de cómo está el mundo. Después. Ya nos metiste mucho miedo con el sector público, cómo está el mundo corporativo y qué hay que cuidar en la vida corporativa que todos tenemos. Sí, en realidad es riesgo. Yo trabajo, siempre digo a la gente, trabajo sobre el riesgo. No hay que confundir con el miedo, pero mientras uno no entiende los riesgos de las herramientas, siempre trabaja mal. Ese es el tema, ¿no? Corporativamente no estamos diferentes. Corporativamente todavía tenemos en Paraguay muchas empresas que decidieron agrandar un baño, entonces en el baño viejo ponen todo lo que sea tecnología, incluso al pobre nene de tecnología, y todo lo que se enchufa le tiran al pobre tipo para que arregle. Aire acondicionado, plancha, televisor, cafetera. Y hasta que no les pase algo, no invierten en tecnología. Hoy las empresas están teniendo serios problemas con la adopción de políticas de ciberseguridad. Y voy a poner un ejemplo nada más. El WhatsApp reemplazó al correo electrónico. Sí. De hecho, de facto. Entonces, cuando una empresa me dice, vamos a hacer una capacitación de ciberseguridad, lo primero que les digo es, ¿dónde está tu información crítica? Está en el servidor, por sistema, tal cosa. Listo. Vamos a ver los WhatsApp de la gente. Resoluciones, contratos, cosas sensibles que se pasan por WhatsApp y empezar a ver la respuesta. Es como más rápido, todo el mundo tiene, él me pidió, mi jefe está apurado. Y un montón de excusas que hacen que cuando el teléfono se vulnere, se roba, se pierde o se cambie, hoy tengamos ciberdelincuentes que antes buscaban en la basura física, hoy buscan en la basura digital y pueden acceder a un montón de información sensible que está en los teléfonos. Muy fácil es vulnerar el WhatsApp, ¿verdad? Miren, si usted y yo en este momento estamos hablando por WhatsApp y a usted no le gusta algo que yo le diga, por ejemplo, usted es hincha de Olimpia, yo soy hincha de Guaraní, y usted me reporta al WhatsApp, ¿qué va a hacer WhatsApp?
va a tomar nuestras últimas 5 conversaciones para ver quién tiene razón. Entonces yo no confío en una herramienta que te ofrece cifrado extremo a extremo, pero puede entrar cuando quiere ver los últimos mensajes. La parte comercial o grupal todavía es más invasiva. Y recordemos que en este momento el juicio más grande que tiene Meta en 42 estados norteamericanos es por el tratamiento invasivo de la información. Usted decía fuera de micrófono hoy de qué manera cuando hablamos solamente por hablar o antes de hablar el teléfono sabe lo que decimos. Eso en realidad no se debe solamente al micrófono. Mientras más alta la gama del celular, más sensores tiene. El micrófono es un sensor nomás. Cámara, micrófono, Bluetooth, acelerómetro, velocímetro, proximidad, luz ambiente. Esos sensores recolectan información todo el tiempo. Entonces usted puede ir por la calle sin decir una sola palabra, que el hecho de detenerse frente a una vidriera va a hacer que su teléfono comience a decirle, a darle publicidad de lo que usted vio. Las empresas recién hoy se están dando cuenta que son reactivas. Tenemos mucho ransomware, secuestro de datos. Tenemos mucha suplantación de identidad. Hace unas 3 semanas atrás tuvimos una epidemia de suplantación de identidad en aseguradoras. Los oficiales de cuenta de aseguradoras grandes estaban viendo su identidad suplantada y le escribían directamente a los clientes, diciéndole pasó esto, esto. Bueno, y la gente cae. Por eso hay que establecer mecanismos. Y a eso le sumamos que hoy, con 45 segundos de audio o video, una herramienta de inteligencia artificial puede sintetizar a una persona. Entonces, usted preparó a sus funcionarios para que reciban un audio de usted que usted no dijo, o un video de usted que usted no emitió, diciendo, deposita acá, manda allá, cuando siempre dicen, cuando el jefe quiere y está apurado hay que hacer. Bueno, ese es el nuevo desafío hoy. ¿Por qué Signal es mejor? Porque vos siempre mencionás Signal como opción. Los rankings son dinámicos. Hoy, para mí, Threema, que es una herramienta suiza del gobierno suizo, de una herramienta de la función pública, Confide y Signal son herramientas que tienen altos estándares de privacidad y encriptación. El cifrado, la encriptación, la posibilidad de tener la información en una clave súper segura que sin la clave no, por más que la reciba, la copie, no va a poder leerla, me la dan esas herramientas. Y sobre todo el modelo de datos, incluso de no romper la privacidad. Porque recordemos que hace poco Firefox vende sus datos, Apple en su modelo de negocio cede en el Reino Unido y ante pedidos de la justicia entrega datos contra su cifrado. O sea, el modelo va a ir hubo cambiando. demandas del gobierno federal americano exigiendo Que se acceso puedan abrir. y desbloqueo de los teléfonos de Apple para Exactamente. casos Y judiciales. tenemos herramientas, nosotros mismos usamos aquí, se utilizan también en Paraguay para fines judiciales, persecución del cibercrimen y otras como Celebrate. El atentado de Donald Trump usa la última versión de Celebrate para romper un iPhone 15 y lo logró. Así también la contraparte, tenemos software como Pegasus, de origen israelí, que hoy ni siquiera necesita que usted descargue el mensaje. Con que lo reciba, usted ya está infectado, pero usted tiene que valer 250.000 euros. Eso es lo que vale el proceso de infección de un software como Pegasus. Entonces, echa la ley, echa la trampa. Y hoy las mayores consultoras de ciberseguridad en el mundo han predicho ya por enero que este va a ser el año de los incidentes cibernéticos hiperrealistas. Para eso hay que preparar a los funcionarios. Funcionarios que, por ejemplo, tienen que entender que si tu banco es Banco de Asunción S.A., vos no tenés por qué ir a Google y poner Banco de Asunción para que Google te arroje el resultado, porque el delincuente va a pagar publicidad para que el primer resultado sea trucho. Sí. Lo que tenés que hacer es ir a la barra de direcciones y escribir o revisar el link para asegurarte que ese sea el enlace. Y así como eso tenemos 20 malas prácticas empresariales porque lamentablemente muchas empresas no implementan políticas, qué sé yo. Usted tiene notebook corporativa, pero trae su teléfono y no trajo el cargador. Le pide al compañero un cable, conecta el teléfono a la notebook para cargar el teléfono y si su teléfono está comprometido, usted comprometió la red de la empresa. Qué jodido. No quiero dejar pasar el ranking que dijiste de las mensajerías más seguras o menos seguras, porque yo creo que no podemos luchar contra WhatsApp, me parece. No, pero sí deberíamos poder elegir, que fue la conversación que teníamos con el amigo aquí antes de entrar, podemos elegir qué herramientas vamos a usar para qué tipo de conversaciones.
Entonces nosotros en casa, por ejemplo, usamos otra herramienta que no es WhatsApp para algunas conversaciones que son complejas, privadas, sensibles, íntimas, lo que fuera. Y eso debería pasar también en el mundo gerencial. Ok. Y se lo digo siempre a ustedes, a la prensa, no deberías tener conversaciones con tu fuente usando WhatsApp. Sí. Entonces, esas son cosas que hay que aprender a usar. Incluso hoy tenemos sistemas operativos y teléfonos que ya vienen preparados para ciberseguridad. Mencioné el caso de Pixel de Google y Grafenos, que es un sistema operativo gratuito, se instala solamente en Pixel de momento, pero tiene todo encriptado y puedes controlar micrófono, cámara, lo que fuera. Mientras más alta la gama del dispositivo, más sensores tiene. Y hoy tenemos la oferta de estos teléfonos chinos que cuestan la mitad de lo que sale un iPhone o Pero son más peligrosos al final. Exactamente. Miguel, uno a veces piensa que borrando los mensajes de WhatsApp se acabó la macanada que uno dijo ahí. La Pero no macanada. es así, ¿verdad? No. ¿Cuánto Se ríe, tiempo se ríe queda acá latente el todo eso que vos público escribiste ahí? Mire, ¿Y quién puede recuperar sobre primero todo? está el tema de descifrado. ¿Sí? Yo insisto con el cifrado. El cifrado es una buena solución a muchos problemas de privacidad. Si bien hoy con herramientas como la computación cuántica, que ya ha conseguido romper algoritmos de cifrado, vamos a tener más problemas, por lo menos hasta que eso llegue, estamos un poco más tranquilos. Cuando vayan a hacer copias de seguridad, activen la opción de cifrado, porque si no, cualquiera que acceda a la copia va a acceder a sus mensajes, ¿sí? La información queda entre 6 meses y un año por cuestiones legales. Eso no lo digo yo, lo dicen las condiciones de uso y las políticas de seguridad de todas las plataformas, y depende de dónde estén alojadas, algunas 6 meses, otras un año, y al proceso de persecución judicial, es decir, persecución penal. Entonces, si la Fiscalía Paraguaya dice, mira, Meta, yo necesito estos datos, lo que fuera, van a informar, van a ver, entonces la información de cualquier manera queda. Pero, como decimos en seguridad, si lo querés secreto, no lo subas a Internet. Si no lo subiste, pero está en tu teléfono, Internet ya sabe que está ahí. Así se cayó el proceso de Lavallato y todas las Sí, condenas de Lavallato se fueron para atrás por Sí, sí. una Por una tontería. charla de los fiscales con los jueces, ¿verdad? Bueno, nosotros tratamos el anexo C con Sí, WhatsApp sí, en sí, el gobierno WhatsApp. anterior, así que imagínese. Y ahora también, eso es lo que a mí me preocupa, el tema de las filtraciones y lo que pasó con Brasil, que es espionaje gubernamental por infiltración, así se llama, no es hackeo. Saber cómo pasó, qué dispositivo, y aparte lo que a mí me molesta, que cualquier estudiante de primer curso de ciberseguridad o de ciberdefensa, cualquier militar, sabe que Sabe cuando eso. hay un ataque de otro gobierno, la parte logística está en las embajadas. Entonces, ¿por qué no llamaron al cónsul, al embajador, este y el anterior, a dar explicaciones? Que larguen una orden por Interpol, no importa que no esté más, que sea declarada una persona sospechosa, no importa romper relaciones. ¿Qué tiene que ver romper relaciones por declarar a un tipo sospechoso cuando no sabemos cómo se metieron a filtrar datos? Dispositivos, gente, negociadores. Y este periodista brasileño decía, es tal la calidad de datos que sabían si el negociador paraguayo tenía una aventura para poder con eso chantajearle en el voto para no contarle a su señora. Eso decía el el periodista. famoso honey trap de los espías, que Exacto. te ponen una tentación ahí Sí. y ahí vuela el tipo. Con respecto a ese ataque, dijiste, bueno, que estás en contacto con el actor de Amenaza. Sí, señora. ¿Es de qué nacionalidad se puede saber o no, verdad? No lo sé, pero creo que es europeo por la forma en que se expresa, que escribe, la diferencia horaria, porque casi siempre... Te responde tarde o algo. Exactamente, son 6 horas de diferencia. Yo considero que saben mucho del tema de desplazamiento lateral por lo que está haciendo, y también no me extrañaría que tenga vulnerados algunos equipos en Paraguay, porque hay situaciones que se dan con algunos ministerios cuyas páginas no deberían ser accesibles desde el extranjero. Y cuando él manda las capturas de pantalla, las direcciones que se ven son direcciones que parecen haber sido accedidas desde Paraguay. Ah, ok. ¿Entiende? Entonces, todo ese mundo es el que yo pido que sea transparente. Yo sé que hay cosas que no se pueden explicar por seguridad nacional, todo lo que sea, pero nos merecemos más que un comunicado, así como el que hemos tenido, sobre todo para que después la gente sepa qué hacer. Tenemos derecho a reclamar, a saber qué calidad de datos de salud han sido expuestos. Sí. Porque imagine usted, más allá de lo que pueden hacer con suplantación de identidad, con phishing, con robo de cuenta, con todo lo que sea, imagínese que empresas puedan acceder a esa base de datos para que cuando usted vaya a pedir trabajo, sepan que está enferma de esto, enfermo de lo otro, como ya ha pasado en Argentina, como ya pasó en Uruguay,
y estemos expuestos. Por eso vale esa información. Miguel, a mí me gusta a veces cuantificar las cuestiones Sí. y sí, yo sé que es una cuestión bastante compleja, pero si tuvieras que poner una nota del 1 al 10 a lo que tenemos de ciberseguridad en cuanto al Estado, al gobierno, ¿qué nota le darías de cómo estamos hoy? Pasa que no se puede hacer un promedio porque sería injusto. Ujú, Hay organismos como la DENIT, aduanas, que tienen una infraestructura, el ujú. Banco Central, que tiene una infraestructura muy compleja por el trabajo que hacen. Sí. Aún así, no tenemos ningún ente bancario certificado en ISO 27000, por ejemplo, a todo su centro de seguridad. Solamente aplicaciones sueltas. Y eso es una deuda pendiente para con la sociedad. Eso hay que decirlo. Ok. Sí se esmeraron mucho, sí tienen mucho compliance encima, pero hay ministerios que están muy bien, otros ministerios que no tienen nada y deberían tener. Y los planes que se han hecho son PowerPoint. Es decir, el Plan Nacional de Ciberseguridad del 2017 fue un fiasco. Se convocó a la gente que menos sabía, la mayoría abogados, para un plan de la OEA que no sirvió para nada. Ahora la Estrategia Nacional de Ciberseguridad está parada. Fuimos invitados, nosotros, otros actores, se escribió, no sé cómo va a seguir. El plan director de TIC del gobierno anterior iba hasta el 2030, pero Tampoco evidentemente si no declaran la emergencia nacional es porque no tienen protocolo. Entonces, antes de lo de Brasil, cuando alguien se puso a jugar con las alertas de Interpol, ya tendríamos que haber escuchado explicaciones. Cierto. Y eso quedó. 2 perejiles pagaron en la cárcel 30 días, los liberaron y después no supimos nada más. Pero alguien tuvo en su poder la potestad de sentarse a cambiar alertas internacionales Qué sin que bárbaro. nadie pague por eso. ¿Entienden? Sí. Mira, nosotros te estamos escuchando súper atentos, alarmados. Supongo que la gente que comparte también con nosotros en la misma situación. ¿Qué te dicen las autoridades? ¿Están preocupadas? ¿Qué te dice Villate? Hay 2 momentos, y eso quiero hacer la diferencia porque quiero reconocer honor a quien honor merece. Hay un momento técnico y un momento político. Mm. Los técnicos están haciendo todo lo que pueden. Y yo también, como les dije, les voy a ayudar en todo lo que pueda, siempre y cuando la institucionalidad no se ponga en riesgo, les voy a ayudar. Todos. Hay mucha gente ahí. Paraguay tiene una comunidad técnica muy rica, de gente que quiere, que puede, que sabe, pero que como no es política, no está donde tiene que estar. En el momento técnico está haciendo lo que puede. El momento político no entiende el problema de seguridad de datos. Porque imagínese, si usted va, Dios quiera que nunca, pero si usted va a su casa y encuentra que alguien entró por la ventana, usted va a hacer un desastre, va a poner cámara, va a contratar guardia, va a poner pitbull, lo que sea va a hacer. La Cámara de Diputados en la sesión descubre que su portal, su identidad fue vulnerado y aún así no declararon la emergencia. Aún así se pusieron a discutir como si el problema era cambiar el nombre a una calle. En el momento de la discusión, yo le paso el informe al presidente y a otros diputados. Acaban de vulnerar el RUES. Entonces, el momento político no entiende el problema. Y a mí lo que me asusta es que se empiecen a buscar legislaciones para parchar la situación, porque me llega la información de que querían proponer una ley de ciberseguridad y protección de datos sobre la marcha cuando no tenemos una ley de protección de datos personales. Claro. ¿Entiende? Entonces eso es lo que hay que sentarse a hacer bien. Por eso hay que establecer una mesa, llamar a varios actores, sentarnos todos a colaborar y ver qué más podemos hacer. Miguel, te hago una pregunta. Todo esto estamos hablando sobre la idea de que explotó la bomba y tenemos que arreglar. Siempre hay Sí. un fenómeno de arreglar lo que está pasando. Pero Reactivo. ¿qué tanto tiempo atrasado nosotros estamos en el proceso de tener un marco que nos permita más fortaleza a este tipo de cosas? Y mire, se tomaron muy pocas buenas decisiones en ciberseguridad desde que volvimos a la vida democrática y no se tomó ninguna decisión en ciberdefensa desde que volvimos a la vida democrática. A diferencia de la ciberseguridad, la ciberdefensa es proactiva, no solamente reactiva, sino que puede repeler, contraatacar y atacar a un objetivo que esté poniendo en riesgo al país. No tenemos. Y ahí mi reconocimiento para los militares, para la DGTIC, porque la DGTIC, con lo poco que tuvieron, pidieron ayuda, trabajamos durante 2 años juntos en entrenamiento, buscan de donde pueden, y ahora creo que con el Comando del Sur van a hacer algo parecido al Comando de Ciberdefensa, pero fue a pecho gentil. Y
esa gente se merece reconocimiento, pero no teníamos nada de eso. Entonces, cuando vos ves la situación en Chile, por ejemplo, que pasa luego con los bancos, con lo que sea, y automáticamente el Comando de Ciberdefensa sale a dar la cara, sale a ver, trata de interceptar, o lo que pasa con Argentina ahora, entonces te vas a dar cuenta que nos faltan muchas cosas. Y ahí quiero hacer un alto para que entendamos algo. En el año 2017 se tomó una decisión muy inteligente. Dijeron, vamos a hacer obligatorio en Paraguay los controles SIS para la función pública. Los SIS Control son controles básicos de ciberseguridad. Eran 20, ahora son 18. Y si hubiéramos cumplido eso, estaríamos en un primer mundo. Hasta ahora sigue vigente esto. Son obligatorios. Desde el 2018 hasta ahora, solamente 2 o 3 ministerios cumplieron 2 o 3 de los 18 controles. O sea, no se ejecutó. Nunca se controló. No se ejecutó. Y esa alianza justamente que mencionabas de la parte, yo creo que en la parte privada, especialmente la parte financiera, tiene un equipo como el que mencionás, de repeler, de atacar si es necesario. Exacto. También a alguien que está queriendo ingresar al sistema. Hoy en la región existe ese trabajo entre el público y el privado también para repeler. ¿Y cómo nosotros vamos a adoptar eso? O sea, ¿estamos demasiado lejos o realmente o no hay voluntad política? ¿Por dónde viene un poco la cuestión? Hay muchos ejemplos de buenos trabajos. Y lo que tienen en común todos esos países es que tienen ley de protección de datos personales. Okay. El otro día le escuché al señor ministro decir que una ley de protección de datos personales no iba a impedir este tipo de ataque. Es cierto, no la va a impedir, pero va a hacer que les cueste más a los ciberdelincuentes en un país que está organizado, que tiene un ente contralor de la ley y que tiene recursos y personal, porque recordemos que si bien no tenemos ley de protección de datos personales, tenemos ley de protección de datos crediticios, que es la 6534. La ley depende del Banco Central y de SEDECO. Al Banco Central solamente le importa la banca, no le importa a usted, no le importa a ella, no le importa yo, no le importa la gente. Y SEDECO, que sí está haciendo un buen trabajo, no tiene recursos. Claro. Entonces nos encontramos con una ley muerta que no puede ser ejecutada para la gente común. Argentina, Chile, Argentina ahora con el gobierno de Milei, Chile, Uruguay es un gran ejemplo, Colombia es un gran ejemplo de alianzas público-privadas en el marco legal para combatir este tipo de cosas. Y México, a pesar del corte que tienen el gobierno anterior y este corte, están pensando justamente este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque México se volvió también uno de los países más atacados. Hablamos del SEDENA, la Secretaría de Defensa Nacional, expusieron la lista de 300 oficiales que estaban trabajando de encubierto en cárteles de droga. Miguel, ahí estamos hablando mucho de información, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo soy fanático de estos casos. Está el famoso caso Stuxnet, que es Israel discretamente atacó plantas centrífugas de Irán para atrasar el proceso nuclear. Y ahora con los walkie-talkie y la batería, los pagers. Comprometieron la cadena de suministros. Ese fue un ataque más allá de la situación. Fue un ataque exquisito. Y a eso es más lo que voy. Pero permitime enganchar cortito nomás. Eso ya son los futuros ataques que son a la infraestructura física de un país, ¿verdad? ¿Qué tan conectada está nuestra infraestructura, por ejemplo, de distribución energética, agua, internet, comunicaciones? Nosotros somos vulnerables a que alguien nos secuestre, digamos, el servicio de luz en algún momento. Y espero que no pase. Pero como dije hoy, ni siquiera tenemos por ley la definición de cuáles son las estructuras críticas y cuáles son los mecanismos para proteger la infraestructura crítica. Recuerdo siempre que hace un año o meses antes de la pandemia tuvimos un evento justamente con los militares allá en la caballería y recuerdo que antes que yo entró a hablar un militar brasileño y el tipo se puso a dar datos de la protección de Itaipú. 153 millones de dólares al año invierten en la defensa de Itaipú. No solamente la defensa fronteriza física, sino la defensa digital por todo lo que implican los ataques. 153 millones de dólares al año. Entonces, si nosotros pensamos que vivimos en un mundo interconectado, lo que yo le pido a cualquier gobierno que venga es que tengamos la espalda tecnológica para saber quién entra a nuestra soberanía digital. Porque si le vamos a comprar software a Brasil para poder hacer escuchas, pero Brasil nos escucha a nosotros, quiere decir que no tenemos la espalda para poder determinar, mira, este dispositivo no te va a servir. Y la prueba de esto, y una crítica constructiva que le dice al MITIC, es no podemos salir a decir, cuando le hacen una pregunta a un medio colega, ¿qué seguridad tiene el señor presidente de la República? Y no podemos salir a decir
y yo que le doy recomendaciones. ¿Entendés? Cuando lo que vos tenés que decirle, mira, presidente, vos no podés usar este teléfono, olvídate. Vos no podés, todo lo que sea presidencia va a usar con este software, de esta manera. Eso es lo que tenés que usar. ¿Entiendes? Eso es un rumbo tecnológico, pero no podemos vivir de recomendaciones. Esa falta de rumbo durante tantos años, no solamente desde de este gobierno de ahora, es la que hace que no tengamos una autopista digital, la agenda digital funcionando, la red nacional de fibra óptica y todo esté siempre estancado. Porque sube ella como presidente. Yo soy amigo de Claudia. Entonces le digo, mira Claudia, este teléfono va a ser espectacular. Me compran este teléfono, gano la licitación, gana ella su coimisión. Y cuando ella se va, los paraguayos, los que estamos a pie, nos quedamos con el muerto. Empezamos Eso es tecnología. Entonces ahí tenemos que ver cómo miércoles hacemos para que eso arranque. Eso es lo que no puede pasar. Por eso digo, acá no, yo escuchaba a varios legisladores, periodistas, acá no se trata de oficialistas y opositores. El que piensa así tiene una mentalidad fronteriza, básica, primitiva. Se trata de Paraguay. Si seguimos retrasando y siendo miserables el estudio de esto tan complicado, un día van a secuestrarnos una base grande y nos vamos a quedar sin nada. Eso es lo que yo tengo miedo, ¿entiendes? Antes de ir a la pausa, me recordé nomás de lo que pasó en España, en Portugal y no recuerdo que otros países. Sí. Se había hablado de esa posibilidad. Hasta ahora la comunidad técnica cree que fue un ciberataque. Pero no confirmó el gobierno de España que fue... pero tampoco demostró lo contrario. Hablaron de una situación climática de compañía, pero lo que dice la comunidad técnica es la situación climática existe, pero los mecanismos y dispositivos que tenían que haberla previsto fueron vulnerados. Eso es lo que dice. Bueno, es momento de hacer una pausa. Son las 21 horas con 32 minutos y enseguida seguimos con inteligencia financiera. Acá no se trata de, repito, no es hoy el momento de criticarlo, sino saber qué se puede hacer para ayudar. ¿Entiendes? Te quiero consultar sobre el sistema de la Corte Suprema de Justicia, de que hoy todo el proceso judicial se conoce o se informa a través de plataformas digitales con QR. ¿Sabes si eso fue vulnerado o no? El Poder Judicial fue vulnerado. 360 equipos expuestos, usuarios, contraseñas, los equipos mismos. Y hay una filtración que ayer creo que posteó esta gente de Cyber Team, también de usuarios que tienen que ver con el Poder Judicial. Entonces, lo que pasa nomás es que hace mucho tiempo que tendríamos que tener digitalizados más procesos. Sí. Pero eso implica una centralización que no tenemos. Ahora hay un llamado por el tema del distrito digital. Hace poco veis que sacaron la foto ahí en el terreno y otro montón de cosas. Eso no va a pasar de la noche a la mañana. Y es lo mismo con la ley de protección de datos personales. Hay muchas empresas que están haciendo lobby porque le tienen miedo a las multas. Pero son empresas que siempre vivieron de los datos de las personas. Tener una ley de datos personales, aunque sea esta descabellada que salió a última hora el año pasado, implican 2 a 3 años de trabajo. De cambiar la forma de la administración estatal, capacitar en las empresas, capacitar a la gente, para que, por ejemplo, como pasa en cualquier otro país que tenga una ley, vos no puedas meter tu cámara de la calle apuntando a la ventana de tu vecino. O que no le obliguen a tu hijo a tomar biometría en el colegio para decir que ya está presente. O que no le obliguen a tu niño a tomar biometría para entrar a un consultorio médico cuando ves que hay máquinas que tienen Windows 7 en el mismo hospital. ¿Entendés? Sí. ¿Qué es lo que pasa acá en nuestro país? Bueno, hacer más, yo tengo otra última consulta. Yo quería enganchar, ahí justo tocaste el tema que quería tocar antes de cerrar. Así como nos asusta Miguel con todo lo que habló hasta ahora, no hay nada más. No hay nada más. Si hay algo, no se compara con lo que él te puede asustar cuando habla de la relación de los niños con la tecnología. A mí me gustaría hablar, si podés, un poquito para cerrar también, bueno, qué implica todo lo que estamos viviendo con relación a los hijos, a los chicos, a los adolescentes y todo eso. Hace 10 años, cuando decidí estudiar cibernética para entender por qué nos afectaba tanto el tema de los smartphones, me di cuenta que el creador de esta ciencia, Norbert Wiener, pasó los últimos 4 años de su vida disertando en contra de lo que creó, porque se dio cuenta que era demasiada información, mucho poder en manos de pocas personas. Cuando ciber está delante de algo, lo que viene después va a recolectar información de nosotros. Entonces, si la gente no está preparada para administrar esa relación, va a ser sometida a una sobreexposición o a una sobreestimulación, y eso explica que haya adultos que están 6 horas haciendo el ejercicio de dedos del scroll y cuando se dan cuenta le pasó la vida.
en una red social o lo que fuera. Todas las redes sociales tienen algoritmos de recomendación que tratan al usuario como adulto. Y aun si usted no instala ninguna red social en su teléfono, el sistema operativo lo va a tratar como adulto. Y no lo digo yo, lo dicen las condiciones de uso y las políticas de privacidad que nadie lee cuando le da a aceptar como loco. Entonces, estamos tratando a los niños como adultos, recolectamos información de ellos como si fueran adultos, los sobreestimulamos como si fueran adultos y los sobreexponemos como si fueran adultos. Cuando tenemos que hacer forencia de algún teléfono de niños por alguna vulneración o lo que fuera, encontramos fotos que no toma un ser humano, sino que toman las propias plataformas. Y cuando tenemos material que sale del teléfono, tenemos que entender que lo que sale son datos y metadatos. Los metadatos son esos datos descriptivos que los sensores meten dentro de la información y que sirven, por ejemplo, para saber el lugar geográfico donde una foto fue tomada. Por eso, por ejemplo, papá, mamá que estás escuchando, cuando fuimos el otro día a dar un taller para niños en Coronel Oviedo, se nos desmayaron unas 5 nenas de 10 años porque entendieron que las fotos que habían enviado tenían la ubicación de la casa de las nenas. ¿Me entienden? Entonces, hay una realidad muy, muy importante para nosotros. Los smartphones no son para niños, punto. Cuando quieran darle un teléfono a sus hijos a partir de los 14, con control parental, las redes sociales no son para niños. Y si hay algún profesor que te dice grupos de WhatsApp y compañía, no merece estar en un aula. No es una herramienta académica. Y que hayan salvado las papas en la pandemia no significa que salvar las papas sea la forma de vivir la escolaridad. Eso es así de categórico porque, le digo, Finlandia, Suecia, Dinamarca, España, Brasil. En Dinamarca todavía fueron más lejos que yo. En Dinamarca no solamente prohíben el celular en el aula, sino que prohíben el celular en cualquier actividad pre- y postcurricular que incluya niños. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Le lleva a taekwondo? Celular. ¿Le lleva guitarra? Celular. ¿Le lleva natación? Celular. Acá las academias parecen que creen que el nivel académico se mide por la cantidad de fotos que tenga el niño. Y recordemos que solamente el año pasado en Paraguay tuvimos 74 casos de niñas cuyas fotos fueron tomadas con deep nudes por los compañeritos y compusieron una foto y un video porno con la cara de la niña. Ay, qué horror. Y eso está en internet. Entonces, papá, mamá, yo sé que cuesta, tengo un hijo de 1 año 9 meses, ya se nos fueron como 11 niñeras, pero la educación sin celular, con amor, con tu tiempo, con tu contención, es lo mejor que le puedes dar a tu hijo. Interesante. Muy bien, sí. Excelente. Para pensar mucho sobre todo Para eso. pensar mucho toda la En noche. los niños y en Sí. nosotros, ¿verdad? Cuánto tiempo pasamos y todo lo que Sí. estamos haciendo ahí. Sí, y el daño que puede llegar a hacer. Para cerrar nada más, yo creo, no sé si hay tiempo para así cortito, Sí, esta señora. propuesta del senador Javier Vera Chaqueñito sobre crear un Banco Nacional de Datos Biométricos me parece terrible con todo lo que nos estás contando, que habla de una carga, un banco de datos con información sobre nuestro ADN, sobre nuestro rostro, sobre nuestras voces también, ¿verdad? ¿Y qué es eso? ¿Y por qué presenta a Chaqueñito? Mire, Tu cara ya dice bastante. Sí. en la única persona que pienso cuando tengo que dar estas respuestas es en mi señora. Porque si digo todo lo que pienso, me va a echar de casa. Ah, ok. Es descabellada, irrespetuosa, improvisada. Y en un país que no tiene ley de protección de datos personales, ir a normalizar el tema del uso de la biometría es darle a un mono no una gilet, sino un sable láser, que es mucho peor. Yo creo que deberíamos dejar de hacer estas tonterías. Yo no sé quiénes son sus asesores, pero yo le pido al Congreso de la Nación que si no quiere recurrir a la comunidad técnica por H o por Y motivos, al menos recurra a las universidades para validar este tipo de cosas, porque hay universidades que trabajan muy bien y en serio, la Católica, la Nacional, el Centro Nacional de Tecnología, que les pueden dar una mano para no tener que pasar esta vergüenza y proponer este tipo de cosas. También del tema de regular inteligencia artificial, el tema... Todo lo que sea tecnología decimos que sí porque otro tiene, pero no ponemos los marcos legales ni técnicos para proteger a la gente de lo que eso se viene. Entonces eso es más lo que pido, un poco de respeto a la gente. Bueno, antes de cerrar el programa, porque ya nos quedamos sin tiempo, son las 22 horas puntualmente,
consejo de inteligencia financiera o inteligencia artificial O ciberseguridad, ¿verdad? ¿Cómo O cuidar de tu cuenta, ciberseguridad, de tu todo cuenta lo que bancaria? ¿Cómo cuidar la cuenta Con tu bancaria? nombre y Cortito ya. año de cédula, no. Miren, esto no se trata de miedo, no hay que tener miedo, hay que conocer, hay que aprender. Qué suerte que no avisaste. Estamos en un tiempo nuevo en donde requiere que nosotros administremos nuestra seguridad, así que es cuidarse. No darle clic a ningún enlace, no descargar cosas que vengan de ningún enlace sospechoso o anómalo. Tu banco no te va a llamar ni a decir feliz cumpleaños, así que desconfía de todo. Invertí en herramientas de seguridad, cifra tu teléfono, una buena contraseña, un buen patrón, lo último, biometría. Y por sobre todas las cosas, trata de entender que no podés delegar la función de proteger tus activos a un sistema o a una máquina. Vos tenés que saber, vos tenés que ser la parte inteligente de esto. Y con respecto al tema de niños, pregúntate siempre qué tenés para darle a tus hijos que sea más fuerte que Internet. Muchas gracias, Miguel Ángel Espectacular, Gaspar, Miguel. especialista en Gracias, ciberseguridad. Muy buen programa para hacer feriado. Quedó corto de vuelta el tiempo. Bueno, gracias Arnold, gracias Gracias, René. Claudia. Feliz día por mañana, Feliz Claudia. día por Muchas mañana. gracias, Sí, bien, que muchas tengan gracias. mucho. Y a todas las madres también. Bueno, que pasen una buena noche, disfruten también de este día y nos encontramos mañana en Franja Roja. Chao, chao. Gracias, equipo Avalon. que vino hoy acá. Cierto. Sí. Esto fue Inteligencia Financiera, tu espacio semanal para entender y aprovechar la economía. Nos encontramos el próximo miércoles.